Muy bien. Finalmente, ya que ahora tenemos claro la naturaleza de los verbos son palabras que expresan significado, son palabras que tienen una morfología especial, ¿no? Tienen una raíz, tienen un morfema flexivo que cambia, puede también cambiar la raíz. Entonces, eso lo hace especial al verbo. Y justamente, gracias a esta naturaleza de la palabra, podemos comunicarnos y formar distintos tipos de predicado. Es así que hablar de frase verbal implica hablar de la función de predicado. Toda frase verbal es aquella que únicamente puede cumplir esa función en la oración. Ahora, la frase verbal tiene principalmente su componente, que es el núcleo, el verbo. Y a veces, dependiendo de la naturaleza de los verbos, presenta complementos. Ahora, si el verbo que tiene esta es un verbo copulativo, o sea, el verbo ser, estar, parecer, ¿no? Siempre debe aparecer un complemento atributo, ¿no? Es decir, una característica, una cualidad del sujeto. Por ejemplo, ¿no? Susana es la encargada del proyecto, ¿no? Verbo copulativo. Y su complemento atributo. Ella está bien preparada. El verbo estar es un verbo copulativo, tiene un complemento, hay una característica del sujeto. Laura parece ser deportista, parece ser. Entonces, no importa en este caso si el verbo es una palabra simple, si es una perífrasis, lo importante es qué expresan en la oración, qué hay en el predicado. Y estamos viendo que la información adicional es una cualidad de los sujetos, ¿no? Una característica del sujeto. Muy bien. Cuando la frase verbal tiene este tipo de estructura, vamos a llamar frase verbal atributiva. Porque observamos el atributo, ¿no? En cambio, si el núcleo es una palabra diferente, es, por ejemplo, un verbo predicativo, verbos que tienen significado, los complementos pueden variar. Puede haber un objeto directo, puede haber un OI, pueden haber circunstanciales, puede haber predicativos, agente. Entonces, esta información no es indispensable en un predicado así, ya que entendemos desde un principio que los verbos predicativos pueden solo formar una oración, ¿no? Por ejemplo, en la oración, los estudiantes buscaban a la profesora. Frase verbal diferente, ¿no? El verbo es predicativo. Nosotros hemos comido ají de gallina. Miriam está lavando, ¿no? Entonces, todas estas frases, como tienen el verbo buscar, comer, lavar, la frase es diferente. Es una frase verbal predicativa. En conclusión, las frases se clasifican en dos: atributiva o frase verbal atributo, ¿no? Cuando el verbo es copulativo. Y se clasifican como frase verbal predicativa cuando su verbo es predicativo. Bien, ahora vamos a pasar a revisar algunas preguntas acerca de este tema. En la pregunta, en los enunciados, antes de la llegada al auditorio, de tu llegada al auditorio, estábamos preocupados por tu tardanza. Mis amigos han estado escuchando música y varios excursionistas son aficionados a la práctica de canotaje. Las clases de frases verbales son, entonces, como acabamos de observar, las frases verbales se clasifican en dos tipos: frase verbal atributiva, cuando
está el sujeto, está el verbo copulativo y luego aparece el complemento atributo. Y por otro lado está la frase verbal predicativa, ¿no? Donde lo más importante es encontrar solo un verbo predicativo. Un verbo que tenga significado por sí mismo y pueda generar una oración. Veamos, en el primer enunciado dice, el verbo es estábamos. Estábamos preocupados. El verbo estábamos es un verbo copulativo, es el verbo estar. Es el verbo estar, ¿no? Y luego, preocupados es un adjetivo. Entonces, muy bien, se cumple con la condición, la primera frase verbal sería frase verbal atributiva. Muy bien, la segunda dice, mis amigos han estado escuchando. Han estado escuchando. Eso es una perífrasis verbal, ¿no? Y el verbo es escuchar. Muy bien, por lo tanto, el verbo escuchar sabemos de que es un verbo predicativo. Entonces, la frase verbal sería predicativa. Y finalmente, en el último enunciado, varios excursionistas son aficionados, son verbo ser, ¿correcto? Más la palabra aficionados, son aficionados, es un adjetivo, está expresando una característica del sujeto. Entonces, esta frase sería atributiva. Por lo tanto, la clave correcta sería la letra C. Muy bien, en esta pregunta dice, escriba a la derecha el modo de los verbos. Recordemos que tenemos tres tipos de modo. El modo indicativo, que es objetivo, informa. El subjuntivo, que expresa duda, ¿no? Posibilidad. Y el modo imperativo, que es una orden o un pedido. Veamos, en la primera oración, esos perros negros ladran. Cuando escuchamos la acción, estamos observando que nos están informando acerca de los perros. Entonces, esto sería modo indicativo, porque se informa. En la siguiente dice, ojalá llegues a tiempo a la asamblea. Ojalá, no se sabe si la acción va a ocurrir. Por lo tanto, esto sería subjuntivo. Y una forma de habernos dado cuenta de este modo subjuntivo es por la presencia de la palabra ojalá. En la siguiente dice, los niños jugaban en este parque. Jugaban, ¿no? Se está informando acerca de la acción. Entonces, el modo es indicativo. En la siguiente, señor, escriba sus datos. Como señor es vocativo y a él se le hace el pedido, este verbo está en modo imperativo. Es una orden, es un pedido. Mis amigos leían poemas. Aquí se está informando acerca de la acción, por lo tanto es modo también indicativo. Modo indicativo. Bien. En la pregunta, correlacione la columna de las oraciones y la columna de la clase de verbos. Vamos a comenzar primero identificando todos los verbos de cada alternativa de la izquierda, ¿no? La primera es, Daniel escribió estos poemas. Esto te concierne solamente a ti. Mi hermano mayor viajará a Ica. Llovió demasiado y fuiste generoso. Muy bien, según lo que acabamos de ver, el verbo escribir es un verbo transitivo. El objeto directo, en este caso, es poemas, estos poemas. Por lo tanto, sería un verbo transitivo. En la segunda oración,
esto te concierne solamente a ti. El verbo concernir es un verbo defectivo. Esto implica que el verbo tiene algunas limitaciones en su conjugación. Los verbos defectivos son aquellos que tienen restricciones, ¿no? Por ejemplo, esta palabra solamente se puede conjugar en tercera persona. Concierne, ¿no? Conciernen. En la letra C, mi hermano mayor viajará, es un verbo intransitivo, ¿no? ¿Por qué es un verbo intransitivo? Porque la acción no pasa a un objeto directo. Entonces se relaciona la 3 con la 2. En la oración D, llovió demasiado en este lugar, no hay sujeto, ¿no? Como no hay sujeto, este verbo se clasifica como impersonal. Muy bien. Por último, el verbo fuiste generoso. Aquí estamos observando en el predicado el adjetivo generoso, que es un atributo, entonces se va a clasificar como copulativo.